Perfecto. Bueno, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa y qué seguirá pasando en relación a esto? Bueno, vamos a hablar de este efecto importantísimo que ha surgido en los pacientes con COVID, el manejo de la coagulopatía, mecanismos muy interesantes, cada vez se conocen algunos, ha despertado dudas, ha despertado controversias en cuanto a la terapia que se sigue. Bueno, pues vamos a hablar algunas situaciones para entender, independientemente de lo que ya habló el doctor Cristian a este respecto. La idea es que vayamos históricamente evolucionando para poder entender cómo se gestaron todos estos mecanismos, ¿no? Pues podemos decir que si bien es cierto, los primeros casos eh, oficialmente publicados y documentados se dieron en China a finales de diciembre. Se intuye que la presencia del virus estaba presente, de acuerdo, digo, no son datos publicados, pero al parecer ya había casos previos, incluso algunos meses previos que se empezaron a informar casos relacionados y que se intuyen que fueron relacionados con el virus de SARS-CoV-2. Pero bueno, partamos que del hecho oficial, acorde a la evidencia publicada, que los primeros casos surgieron, recuerden, de las publicaciones que se dieron en New England Journal of Medicine a finales de diciembre del 2019. Fueron los primeros casos, les llamó la atención los casos que seguimos viendo, ingresados a un hospital de Wuhan. Estas imágenes todavía las seguimos viendo en nuestros pacientes hospitalizados. Claro, depende mucho de la fase en que encontremos a los pacientes. Hay pacientes que efectivamente vamos a ver todo este infiltrado, como se llama, en vidrio esmerilado, en vidrio despulido, que se ven las imágenes, y bueno, pues que logramos ver de todo tipo de imágenes. Digamos, estas fueron las imágenes clásicas que dieron la vuelta al mundo de cómo se veían las imágenes en los pacientes que tenían, cuyo premisa fundamental surgió que uno de los órganos fundamentales de choque era la vía respiratoria, tanto vías aéreas superiores como vías aéreas inferiores, donde el pulmón era un órgano de choque de manera importante. Entonces, pues efectivamente pues se confundía con otro tipo de virus, se confundía con otro tipo de cuadros de influenza, pues empezaron a notarse ya algunas diferencias. En primer sentido, bueno, algunos pacientes recuperaban, otros pacientes evidentemente se empezaron a documentar que tenían cuadros neumónicos y que entraban en una desaturación de oxígeno, y prácticamente se podría decir que prácticamente el paciente pues moría asfixiado porque el pulmón se llenaba de líquido, es decir, tenía un cuadro neumónico. Todavía no se conocían muchos de los mecanismos que acabamos de visualizar, donde hay un gran proceso inflamatorio que estimulaba al vaso sanguíneo, a las células, donde había extravasación de líquido y pasaba muchos de ellos hasta el mismo alveolo. Y también hay un gran depósito producto de la liberación de neutrófilos y el paso de neutrófilos hasta alveolos, la presencia de NET y la presencia de pues fibrina a nivel de los alveolos, que interfiere con este paso de oxígeno. Entonces prácticamente el paciente terminaba asfixiado. Los primeros informes que se vinieron dando, pues empezaban a ver algunos hallazgos. Es decir, bueno, pues se empezaban a ver datos de pacientes y se empezó a ver que efectivamente los pacientes tenían lipopenia, tienen una gran elevación de la velocidad de sedimentación, que hablaba de un proceso inflamatorio muy intenso, leucopenia, leucocitosis, y más tardíamente se empezó a ver que los pacientes empezaban a tener también, por otro lado, linfopenia. Pero quiero puntualizar que pues en sus orígenes no se imaginaban que los pacientes iban a tener alteraciones en la hemostasia ni elevación de dímeros D. Simplemente pues empezaba a ver las observaciones, los parámetros en la biometría, la citometría hemática, que son los parámetros que más se solicitan en los pacientes, y bueno, pues en general el perfil bioquímico que presentaban estos pacientes. Entonces, inicialmente fueron los primeros hallazgos
que se informaban y bueno, pues como tal no se tenía idea de lo que venía a venir, ¿no? Y bueno, algo muy importante que se empezó a ver es que pues este virus producía que en algunos pacientes fallecían, otros se recuperaban y algunos pues el cuadro infeccioso, como ustedes saben, no era tan intenso como se pensaba. Así que pues esto empezó a dar la pauta de establecer criterios para saber, bueno, qué paciente le va a ir bien y qué pacientes le va a ir mal. Si bien es cierto, podemos decir que en general lo sabemos y hemos encontrado algunos factores. También por otro lado hay factores que desconocemos y seguramente ustedes pueden ubicar en relación a eso qué es lo que están pasando. Por un lado ustedes pueden ver que hay pacientes que en una familia que pues seguramente debe haber algún factor de inmunidad que creo que todavía no he visto yo algún reporte clínico o inmunológico básico que nos ayude a investigar esto, en el cual uno puede ver que en una familia se infecta uno y boom, boom, en cadena se infectan varios miembros de una familia y de repente uno se entera, no, que mi hermano falleció, mi papá falleció, mi sobrino falleció. O sea, en una familia hay factores que desconocemos y bueno, ¿qué pasó en esa familia? Y por otro lado, hay en familias que, bueno, puede hablar de algún factor genético que sería muy interesante investigar, sobre todo hablando de este fenómeno que llega a ocurrir en microvasculatura a nivel molecular, en vías de señalización, que seguramente está ocurriendo algo diferente. Y hay familias que, por otro lado, tienen cuadros de COVID, donde dicen, sí, tuve un cuadro infeccioso, uno lo tuvo, otros no lo tienen. Entonces, sí parece que hay diferencias. Hablando de la misma cepa, no hablo de cepas diferentes, que ahora sabemos que hay diferentes tipos que han venido surgiendo. Entonces, bueno, si bien es cierto que se empezaron a identificar los primeros factores de riesgo, donde se empezaba a visualizar, pues que había diferencia, es decir, bueno, estos pacientes fallecieron y estos pacientes no fallecieron. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, pues entonces empezaron a ver cuáles eran los que sí podían tener algún tipo de diferencia. Y es cuando encontraron, por ejemplo, diferencias en algunos valores, ¿no? Que no necesariamente todos fueron consistentes en todos los estudios. Entonces, por ejemplo, la cuenta de linfocitos, la cuenta de leucocitos, el valor de la hemoglobina, que no parece ser consistente, lo que sí parece ser consistente la cuenta de linfocitos. Y bueno, algunos parámetros, la cuenta de plaquetas también, ¿no? Parecía estar influyendo. Sin embargo, esto no fue consistente con todo los datos. Estamos hablando de los primeros datos que existían en la literatura, tratar de sacar, bueno, quiénes sí, cómo les va a ir uno y a otro. Entonces, fue cuando se empezó a percatar particularmente, independientemente del resto de los parámetros, que dices, bueno, pues a ver, estudiate o sácate todos los estudios cuando dices, sácate la base de datos de 1000 pacientes, de todos los 1000 pacientes, bueno, pues esto, y compáralos con cómo les fue con el grupo que falleció, con el que no falleció, con el que estuvo en cuidados intensivos, que estuvo en sala. Y es así como se fueron sacando parámetros. Y fíjense cómo que en los primeros estudios se empezó a informar de que había pacientes que tenían tiempo de protrombina prolongado. Entonces, esto pues ya empezó a llamar la atención, igual que la presencia de elevación de dímeros D, igual que las concentraciones de ferritina sérica y de interleucina 6. Entonces, quiere decir que ya empezó a verse perfilado que había un grupo de pacientes que empezaba a tener parámetros, independientemente de los parámetros bioquímicos, que los seguimos utilizando, que los seguimos estudiando, también estudiamos los parámetros hematológicos, que es algo que también nosotros hemos visto con una cantidad importante de pacientes hematológicos, como les mencionaba el doctor, en los cuales hemos visto la evolución de estos pacientes. Y a veces también vemos pacientes que ingresan que tienen manifestaciones hematológicas y resulta que muchos de estos cuadros son cuadros relacionados a COVID. Así que los primeros estudios ya empezaban a mostrar un perfil de pruebas que se venían asociando con alteraciones en la modificación de la coagulación. Y estamos hablando de prácticamente los primeros 4 meses que empezaron a surgir los primeros casos, donde ya se iban perfilando una serie de alteraciones, tanto fundamentalmente en dímeros D. Había algunas modificaciones no consistentes, como les digo, en la cuenta de plaquetas,
Si bien es cierto, se ha informado que algunos pacientes pueden tener trombocitopenia, esto no es consistente en todos los casos. Entonces, en realidad, como tal, la cuenta de plaquetas, tiempo, meses después, se fue viendo que no era consistente con toda la información. En algunos casos sí se llega a presentar, por supuesto, y bueno, pues evidentemente un paciente que tiene trombocitopenia, el pronóstico no es tan favorable en este sentido. Y bueno, pues sí tenían alteraciones en las pruebas de coagulación en conjunto con las alteraciones relacionadas a los dímeros B. Así que pues se vinieron publicando varios estudios, evidentemente quienes sacaron la primera información. Y por eso ven que los primeros estudios todos nos referíamos a los chinos, porque la primera información que empezó a surgir, pues empezó a surgir de China, ¿no? Entonces de ahí fue donde nos fuimos nutriendo de esa información, de los estudios clínicos donde fueron saliendo. Después, bueno, pues pasamos a depender mucho de la literatura que se iba generando en Europa, particularmente en Italia, en Francia, España, Inglaterra, posteriormente Estados Unidos. Y creo que un parámetro también importante a considerar es que actualmente está empezando a surgir mucha literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque evidentemente el número de casos que hemos tenido ha impactado importantemente y eso nos ha permitido tener una experiencia propia a ese respecto. Entonces, siguiendo en esa línea del tiempo, se empezó a visualizar que los pacientes empezaban a tener alteraciones en los dímeros D, tenían un proceso inflamatorio, tenían elevación de la proteína C reactiva. Entonces, en estos primeros meses, ¿qué se empezó a ver? Que bueno, los hallazgos de laboratorio más comunes significativos en los pacientes con COVID fue un incremento progresivo en los dímeros D. Esto es muy importante porque es algo que sigue siendo consistente y lo vemos hasta el día de hoy. Los valores de dímeros D que hemos logrado observar por el paciente que más elevación de dímeros D más alto hemos tenido aquí en el hospital fue de 80,000 de concentración de nanogramos de dímeros D. Nunca, les puedo asegurar en la experiencia que yo tengo tratando pacientes con alteraciones de la coagulación, jamás había visto. Yo solamente un caso previo que había tenido una trombosis de vena cava, había un paciente con trombosis, había tenido 35,000. Fuera de eso, y un cuadro muy aparatoso de trombosis. Nunca me había tocado ver ningún otro tipo de pacientes. Y eso lo hemos visto muy comúnmente en pacientes con COVID. Así que pues este fue un hallazgo significativo y por otro lado también empezó a implicar un factor pronóstico, porque los pacientes que tienen dímeros D más altos, pues implicaba que eran pacientes que iban a evolucionar a un cuadro más intenso, que iban a evolucionar a estos pacientes a pasar a una unidad de cuidados intensivos y que muchos de estos pacientes iban a requerir otro tipo de terapia ventilatoria, prácticamente a ser dependientes de ser intubados y depender de un ventilador. Así que también otros parámetros que fueron muy importantes que se vieron a documentar y que eso lo hemos venido documentando igualmente en los pacientes aquí del Hospital General, que los pacientes de más de 60 años constituyen otro factor de riesgo importante de evolución, de progresión de la enfermedad. Y bueno, además, esto, si se asocia con otras comorbilidades, pues es una bomba de tiempo. En un artículo que recientemente publicamos, recientemente les hablo 2-3 meses, nosotros evidenciamos que los pacientes que más han fallecido aquí en el Hospital General de México, independientemente hipertensión, independientemente de la edad, hemos visto que es la hiperglicemia. Es impactante la cantidad de pacientes que llegan al hospital que tienen hiperglicemia. Tan es así que muchos dudaron de la veracidad de la publicación. La publicación es totalmente real. Lo que sucede, bueno, sabemos que México tiene un problema con diabetes, no es ningún secreto el dato, el impacto, el problema de salud que tenemos en relación a diabetes. Pero creo que un dato muy importante es que muchos de estos pacientes que llegan al hospital, a un servicio de urgencias o que pasan a sala o que llegan directamente a unidad de cuidados intensivos,
estos pacientes no se conocían diabéticos. O sea, si uno hace el recuento, bueno, estos pacientes referían tener diabetes en un 20 a 30%, que esto particularmente no llamaría la atención, porque es el porcentaje de la población, 30%, pero resulta que aquí en el hospital encontramos que el 50% de los pacientes que peor les iba tenían hiperglicemia, y muchos de estos pacientes no sabían que tenían hiperglicemia. Entonces, este es un parámetro muy importante que también hay que investigar. Y pero es que eran diabéticos, no, bueno, llegaron con hiperglicemia al hospital. Uno puede ser la infección difícilmente. Yo creo que eran pacientes ya con diabetes, simplemente eran pacientes no diagnosticados. Entonces, sí la edad importa, por supuesto. Los números de importan también, pero también un factor muy importante es la hiperglicemia. Aquí es un llamado muy importante para todos nosotros como personas que nos dedicamos a la salud, sea del ámbito del laboratorio o del ámbito médico. Es muy importante el control metabólico. Es decir, sería un llamado, por supuesto, a nosotros, la población general, y incluso con nosotros, con nuestra familia, es hacer ejercicio, bajar los niveles de hiperglicemia, bajar de peso. ¿Por qué? Porque con esto estamos mejorando muchos de los indicadores que se ha visto que impactan en México particularmente. Sin embargo, no creo que sea muy diferente de lo que ocurre a nivel nacional. También algo que quiero llamar la atención a este respecto es que muchos de ustedes lo han visto y seguramente lo han vivido, por ejemplo, aquí en el hospital, un porcentaje muy importante de la población. Nosotros somos el hospital más grande de América Latina. Tenemos una población aproximadamente, si no mal recuerdo, un poco más de 6,000 trabajadores del hospital. Se fue a confinamiento aproximadamente el 30% de la población del hospital, se fue por edad, se fue por enfermedades. Contra la edad no podemos hacer nada, ¿no? Pero sin embargo, muchas de las personas que se fueron por confinamiento, por enfermedad, resulta que no solamente se fueron a confinamiento y no solamente no bajaron de peso, incluso llegaron con mayor obesidad. Muchos de ellos se fueron a hipertensión, no han regresado, siguen todavía con hipertensión, y incluso de ellos con hiperglicemia. Entonces, creo que ahí hay un reto importante que hay que seguir manejando este respecto. Entonces, ya el doctor Cristian les mostró las características clínicas de la población mexicana, que va a ser la correlación entre los hallazgos, que está en preprint, ya prácticamente la revista Lancet, de las características en población mexicana. Pero bueno, estamos siguiendo la ruta que seguían los estudios que se informaban en China en la población. Claro que tienen otro tipo de población, me refiero en cuanto a características, no solamente me refiero al ámbito genético, sino a comorbilidades, en cuanto al peso y la estadística relacionada a la diabetes a ese respecto. Entonces, es importante enfatizar que se vino generando, con base a los diversos estudios que se fueron publicando, por ejemplo, ya en esta revisión que hizo el grupo italiano del doctor Manuel Favaloro con Lippi, en un análisis se encontró que el recuento significativamente más bajo de plaquetas en pacientes que tenían enfermedad más delicada. Y bueno, pues esta trombocitopenia se asoció 5 veces con más probabilidades de tener una enfermedad grave. Y bueno, también se describen manifestaciones en pacientes infectados, la linfopenia, que ya se ha visto mencionado, el aumento de proteína C reactiva, el aumento de proteína láctica, el aumento de los dímeros D, la disminución de la albúmina sérica y el descenso de los valores de la hemoglobina. Son las características que se fueron observando en relación a ello en el tiempo, en el transcurso de la evolución. Y es importante también enfatizar que se empezó a observar que algunos de estos pacientes empezaron a ver que cuando se daba alguna forma de terapia, mejoraba sustancialmente la evolución de estos pacientes. Esto particularmente, me adelanto a algunos de los estudios que van a venir después. Esto lo hizo el doctor Tank, que fue el primero que tal vez empezó a usar o informó el uso de las heparinas en estos pacientes, en los cuales se evidenció que había mejoría a este respecto. Por lo tanto, bueno, y había mejoría incluso con descenso en los valores de dímeros D.
Así que Cochrane prácticamente desde hace meses estableció, ustedes lo pueden ver aquí en abril, el valor de dímero D está asociado con mayor gravedad en los pacientes con COVID-19. Tal vez el reto, y que más tarde lo va a mencionar la licenciada Marión, es el dímero D. Creo que el reto es la estandarización de la prueba. Creo que este es un valor muy importante. De saber cuáles son las unidades de medición que se están empleando para informar los resultados y con la idea de tener una estandarización, porque a lo mejor yo reporto 20,000 y resulta que las unidades de medición son muy diferentes a las que se pueden determinar en otros. Pero nosotros medimos y tenemos un valor de corte de considerar, digamos, un indicador de valor normal de 500 nanogramos. Es el valor que nosotros tenemos, pero bueno, puede haber un laboratorio que tenga otros valores. El reto creo que en la determinación de números D tiene tanto, pero recuerden siempre verificar qué medidas son las que están utilizando, con qué equipo de medición, qué metodología están utilizando. Esto me permite adentrarme, bueno, dado que nosotros nos estamos acercando más al problema de la hemostasia, sí, pues, si tiene dímeros de tanto, bueno, ¿qué le voy a dar a ese paciente? ¿Es real ese valor? Hay correlación entre la clínica y el laboratorio, entonces hay muchos parámetros que en relación a eso sí quiero hacer mención, incluso pues si podemos saber qué tipo de metodología hay, desde el método clásico que se utilizara en antaño en una laminilla hasta los métodos que bueno, ya se utilizan de manera automatizada. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tenemos que tomar, porque dímeros de se ha convertido en un parámetro importante de evolución. Si bien es cierto, no necesariamente la persistencia de dímeros de alto implica mayor, es decir, si tienen dímeros de alto, la pregunta en consecuencia diría, entonces, ¿le doy más anticoagulación? Pues uno diría, sí, dale una anticoagulación más intensa. Pues resulta que no, resulta que independientemente que el paciente tenga dímeros de alto, si yo paso en una terapia, que ahorita la duda es en generar dosis intermedias de heparina, le paso a dosis altas, ¿le va mejor al paciente? No, no le va mejor. E incluso los estudios están demostrando paradójicamente que no solamente no les va mejor, los pacientes tienen más riesgo de hemorragia. Entonces estamos en este impasse, en esta evolución en relación a los dímeros D. Más tarde vamos a retomar nuevamente la idea en relación a los dímeros D. ¿Qué son los dímeros D? Los dímeros D vienen a hacer, recuerden que el fibrinógeno va a sufrir la ruptura de fibrinopéptidos a través de la atromina, fibrinopéptido A y fibrinopéptido B, para pasar, que pase de fibrinógeno, pasa a ser fibrina. Esta fibrina se une con otra fibrina y vamos a tener un monómero, un dímero, un pentámero, hasta finalmente llegar a un multímero de fibrina. ¿Quién lo hace esto? Pues a través del efecto de la trombina. La trombina es lo que se hace que haya estos, se pongan sitios de unión. Estos sitios de unión van a recordar, bueno, esta es una molécula de fibrinógeno y aquí tendríamos ya moléculas de fibrina, que es un monómero, una molécula de fibrina que tiene un dominio central D y dominios laterales, dominio central E y dominios laterales D. Lo que van a hacer estos dominios, van a empezar a hacer uniones, y estas uniones van a ser enlaces covalentes por el factor 3, el factor estabilizante de la fibrina, que igualmente es activado por la trombina. Por lo tanto, esta unión la va a hacer una unión muy intensa de enlaces covalentes. Esto garantiza que efectivamente cuando se forme el coágulo y se extiende este coágulo para hacer el sellamiento sobre una herida, pues sea muy sólido y realmente ejerza su efecto. Este sería el origen de la fibrinoformación. ¿Cómo se forman los dímeros D? Los dímeros D es producto de la acción lítica, de la digestión que ejerce la plasmina sobre la unión de estos péptidos, que son los dímeros D, que va a romper y se van a liberar. Estos yo los voy a medir, pues al final, ¿qué son los dímeros D? Son fragmentos, son péptidos, ¿no? Igual que los productos de degradación, fibrinógeno o fibrina, pues son pedazos, son basuras, son pedazos de fibrinógeno, son pedazos de fibrina, o sea, al final son pedazos de proteínas, son péptidos, pedazos de péptidos de diferentes pesos moleculares, no todos son
homogéneos, hay algunos grandotes, chiquitos, entonces aquí depende mucho que se esté determinando con base a eso la metodología para determinar estas pruebas. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo se lleva a cabo este proceso que les he estado mencionando. Es muy importante porque estamos diciendo la trascendencia que tiene la medición de los dímeros D, ¿no? Una molécula de fibrinógeno, después una molécula de fibrina al perder los fibrinopéptidos, y bueno, cómo se vienen a formar de forma lateral los dominios laterales D con los dominios laterales C, y después al haber la degradación lítica a través de la plasmina, se va a integrar esto. Entonces, aquí nuevamente ejemplificado cómo una vez que se forma este coágulo de fibrina de un fibrinógeno, se pierden los fibrinopéptidos, que era una fibrina, un monómero, se une a otro monómero, forman un dímero, un pentámero, y aquí vemos como hay uniones laterales D con uniones laterales C. La fibrinolicina, que es la plasmina, ¿no? A través del sistema fibrinolítico, pues no va a llegar a romper enlaces covalentes del factor 13, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué si esos enlaces mismos? Mejor llego y rompo en estos sitios intermedios que son más fáciles. Entonces, llega la plasmina, imagínense que son unas tijeras que regula el coágulo tan grande. Dice, no, está bien formar un coágulo, pero no tan grande. Entonces llega a estar rompiendo continuamente esta malla de fibrina. Entonces se está rompiendo continuamente. Entonces, por eso en un sujeto sano, que tiene un sistema de la hemostasia y de la coagulación normal, pues vamos a encontrar una concentración de dímeros D, porque normalmente el proceso de hemostasia y de coagulación, como lo hemos mencionado en otras sesiones, pues está funcionando y funciona perfectamente. Entonces, por eso en condiciones basales vamos a encontrar activación del proceso de activación de la coagulación y vamos a encontrar dímeros D. Y lo que vamos a hacer es que estos pueden ser determinados por métodos inmunológicos. Entonces vamos a encontrar estos dominios D que pueden ser determinados, entonces van a ser estos dominios, van a ser a lo mejor otros péptidos que van a estar asociados, y esos son los que específicamente puedo estar determinando esto. Va a depender mucho de la metodología que se utilice en general. Y hay métodos ya muy específicos en relación a esto, y vamos a encontrar la determinación de dímeros D. Bueno, es estos dos fragmentos es lo que se mide en el laboratorio. Y todo esto. Bueno, ¿qué significa entonces la elevación de dímeros D? La elevación de dímeros D me está diciendo que se formó fibrina, y por lo tanto me está diciendo primero que se formó trombina, que esa trombina actuó sobre el fibrinógeno, es decir, que se está activando la coagulación, me está diciendo, y que se está formando fibrina, y que esta fibrina, al haber mucha, llega a la plasmina y la está fragmentando. Entonces, si hay mucho dímero D, me está diciendo que hay una hiperactivación de la coagulación y que el mecanismo compensatorio fisiológico, la plasmina lo que hace es romper. ¿Para qué? Para tratar de regular el coágulo de la fibrina o la cosa. Pero es tan grande la formación o se genera tanta fibrina que pues empieza a elevarse los dímeros D. Cuando tenemos elevación de dímeros D, bueno, pues lo que está mejor establecido en los pacientes con trombosis o riesgo trombótico, o en pacientes con coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y ahora particularmente se ha estado observando en pacientes con COVID. Si bien es cierto que uno de los parámetros originales que se pensó es que el paciente con COVID estaba haciendo coagulación intravascular diseminada. Eso fue con base a los criterios que más tarde vamos a ver, que se sospechó. En realidad el paciente no es una coagulación intravascular diseminada. Hablamos de la mayoría de los pacientes con COVID. Más bien hacen una coagulopatía intrapulmonar. Y esta coagulopatía intrapulmonar es tan importante que se genera tanto depósito de fibrina a nivel alveolar, a nivel pulmonar, que no solamente es la actividad de la plasmina, que vamos a ver más tarde, que se genera una gran activación de la plasmina y que esto está haciendo que se haga esta ruptura, sino también se sabe que debido a la liberación o al paso de neutrófilos al alveolo, estos neutrófilos liberan de sus lisosomas las casas. Estas enzimas van a degradar también a la fibrina,
Y estas elastasa van a suplir como el efecto de la plasmina. Esto hace que en un paciente con dímero D podamos llegar a tener a concentraciones tan altas, pues como las que les he estado mencionando, que tienen elevaciones cercanas hasta 80, 90 mil de dímeros D. Entonces, esto es muy importante. Yo les quiero comentar, por ejemplo, el caso nada más lo hago como una especie de aprendizaje. Actualmente tenemos aquí en el servicio de hematología una paciente con pancitopenia, pasó de urgencias por pancitopenia, por supuestamente, paciente chocada, llegó a hematología, llevamos 5 días con ella, no identificamos la causa, con trombocitopenia, una leucopenia, podría decir, bastante moderada, y una anemia igualmente, pues, que no hemos ubicado precisamente, una anemia normal. Pero lo que empezó a llamar la atención es que la paciente tenía presencias de grandes zonas equimóticas en todo el cuerpo, particularmente en los brazos. Me empezó a llamar la atención particularmente cuando lo pasamos, que las lesiones, y por ahí tengo las fotos ya, si puedo mañana se las muestro, tenía la presencia de zonas equimóticas, pero con una tendencia violácea. Tenía, raro, sí las vemos, pero bueno, llamaba mucho la atención que tenía grandes hemorragias conjuntivales y un deterioro progresivo de la paciente. No tenía órgano de choque, habitualmente coagulación intervascular, y no había esquistocitos en sangre periférica, que es algo que hay un acompañamiento en este aspecto por la anemia hemolítica microencefálica. No hay órgano de choque, que es algo que ocurre comúnmente en la coagulación intervascular diseminada por estos depósitos, esta hiperactivación de la coagulación. Hay depósitos de fibrina en riñón, en pulmón, en cerebro. Entonces, realmente la paciente urinaba bien, hipotensa, por supuesto, desaturaba no particularmente algo que llamara la atención, ¿no? Sobre 85 particularmente, con mascarilla de alto flujo se iba hasta 99, entonces particular, pero le hacemos tiempos de coagulación, me reportan aquí en laboratorio, TP-TTPA no coagula, TT más de 3 minutos, dímeros de 4000, fibrinógeno ayer 400, dices de globulina que habla de la actividad fibrinolítica 2 cruces, y déjenme recordar algún otro dato, particularmente eso. Plaquetas tenía 16,000. Con eso tiene criterios para una coagulación intravascular diseminada. De ayer a hoy la paciente pasa de fibrinógeno de 150, el día de hoy tiene 40 de fibrinógeno. Las plaquetas suben a 19,000. Eso me permite ya empezar con enoxaparina dosis bajas, 40 miligramos por kilo. Los dímeros D están en 2,800. Entonces, regresando al tema, toco este tema de esta paciente porque los dímeros D, ¿en qué otra patología se elevan? Trombosis, COVID, lo estamos viendo, coagulación intravascular diseminada, que está bien informada y documentada, procesos inflamatorios, ¿no? Bueno, las elastasas, por ejemplo, producen los dímeros D, pacientes posoperados de cirugía, ¿por qué? Pues porque el mismo proceso quirúrgico hay activación lítica y hay degradación y puede hacer que se eleven, por supuesto, también dímeros D. En algunos procesos hemorrágicos también pueden existir elevación de dímeros D. Entonces, pero hay cierto nivel de concentración. Entonces, paciente que tiene 80,000, bueno, yo les diría que esta paciente que tengo de coagulación intravascular diseminada por el grado de consumo que tiene de factores, que ya se los determinamos hoy, pues yo esperaría que tuviera 50, 60,000 de dímeros D y tiene 4,000, pero tiene una coagulación intravascular diseminada. Entonces, ojo en relación a dímeros D, pero no son el único parámetro. Estamos viendo dímeros D, ¿no? Porque es un parámetro muy importante en COVID. Entonces, lo que yo les decía, bueno, pues hay diferentes guías y las guías que más se siguen es las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la ICTH, donde se incluyen particularmente los parámetros que establecía el doctor Wada de Japón, que bueno, que era uno de los que más ha estudiado coagulación intravascular diseminada, que de hecho están incluidos en los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ¿no? Algunos de los criterios que se considera, bueno, pues el alargamiento de, bueno, aquí está el doctor Guada, el tiempo de protrombina, por supuesto, productos de degradación, fibrinógeno, fibrina,
dímeros D, ¿no? Elevación. Y lo que yo les decía, otras causas, bueno, pues trombosis, alguna cirugía que los he estado mencionando, fibrinógeno hay una reducción, que diagnóstico otras causas, pues puede ser una disfunción hepática, el recuento de plaquetas hay una disminución y bueno, pues hay otras causas, muchas causas de trombocitopenia y otras alteraciones que también se han visto que se van relacionando, pero particularmente quiero llamar en esos parámetros que pueden hacerlos más factibles el análisis, ¿no? Y puedo hacer determinación de ADAMTS3, el von Willebrand, determinación de proteína C, el complejo TAT, complejo trombina antitrombina, el complejo PAP, plasmina antiplasmina, que son algunos de los que se mencionan aquí, pero bueno, ya son pruebas más sofisticadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se consideran para CID? La Sociedad Internacional de Trombosis Hemostasia, el recuento de plaquetas, dímeros D, TP, prolongado, fibrinógeno, y con eso hace el sport. Bueno, los criterios que yo les digo a esta paciente que le estoy diciendo tiene una CID. Así, acorde a los criterios de la coagulación intravascular. Ahora, en los estudios que se venían estudiando en los pacientes con virus SARS-CoV-2, con COVID, pues efectivamente cumplían con estos criterios. También se veía que los pacientes, evidentemente el órgano de choque, hemos hablado del COVID, pues es el pulmón. Y lo que se veía en estos pacientes, pues evidentemente además de saturación, pues que cumplían con ciertos criterios de SOFA para gravedad y de intubación, pues que tenían alteraciones en las pruebas de hemostasia que hacían sugerir que el paciente estaba sufriendo de una coagulopatía. ¿Y qué tipo de coagulopatía? Pues todo parecía suponer que los pacientes cumplían con los criterios de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, estos parámetros fueron consistentes, además de los dímeros D. Así que lo que yo les decía, soporta que este consumo hacía sospechar que estos pacientes con COVID desarrollaban coagulación intravascular diseminada. Estos eran los estudios que publicaron. Y de los primeros que hicieron este análisis y esta aportación en su momento, por supuesto hay que considerar todos el momento histórico, fue el doctor Tang. De hecho, es uno de los artículos originales publicados por el doctor Tang, una de las tablas, donde él habla de coagulación intravascular diseminada o coagulación inducida por sepsis, ¿no? Entonces ya hablamos de otro concepto, no es nuevo, una coagulopatía inducida por sepsis, quizá visto ya informado en neumonías, en otros cuadros de procesos infecciosos por influenza. Por eso él también le llamó coagulación inducida por sepsis, ¿no? Haciendo un poco hincapié también de que podría estar o una coagulación inducida por sepsis, una coagulación intravascular diseminada. Se veía que los pacientes que eran tratados con heparina tenían una mejor evolución comparados con aquellos pacientes que no eran tratados con heparina, que es la columna que se encuentra de color vino. Entonces, también había una mejoría en los parámetros de la coagulación. Entonces, con base a esto, pues hacía notablemente ver que estos pacientes podrían beneficiarse con una terapia anticoagulante. ¿De qué tipo? Indudablemente, dada la evolución, los pacientes fueron manejados originalmente con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante e interesante que tenemos en cuenta. Entonces, ya había en los primeros meses de la evolución de la enfermedad que el paciente tenía alteraciones de la coagulación, que tenía criterios indirectos para decir que tenía una coagulación intravascular determinada, o bien que el paciente tenía criterios para decir que también tenía una coagulopatía inducida por sepsis, porque los pacientes tienen sepsis. Yo también les puedo decir que el caso de esta paciente que actualmente todavía tenemos hospitalizada hasta esta tarde aquí, que la vamos a pasar a la unidad de cuidados intensivos, tiene una coagulación intravascular diseminada, pero yo también les puedo decir que cumple criterios para decir que es una coagulopatía inducida por sepsis, porque está febril, está infectada, está chocada, está con acidosis, ¿no? Tiene elevación del lactato, entonces, bla, 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 una serie de parámetros. Entonces, al final estamos hablando de un proceso infeccioso, no quiero dejar pasar este aspecto muy importante. Estamos hablando de un enemigo
muy poderoso, muy peligroso, y los cuales pues nos enfrentamos día a día todos, ¿no? Y no me refiero, no solamente nos enfrentamos porque estamos de parte del lado de cuidadores de la salud, sino a nivel ambiental. Nos enfrentamos a un enemigo invisible por un lado, pero muy peligroso, muy peligroso. Tú dices, me puedo infectar y bueno, pues hay quien tiene un cuadro infeccioso, pasa y ya, pero hay quien tiene un cuadro infeccioso, no sabemos quién va a evolucionar y pues creo que todos tenemos seres cercanos a nosotros que han tenido cuadros infecciosos que los han llevado a la muerte. Entonces, sí es a lo que quiero llegar, que es un proceso infeccioso desconocido aún, muchas cosas. Uno dice, oye, pero sabemos muchas cosas, pero creo que desconocemos más de lo que conocemos. En un año y fracción, 3 meses tal vez eh, de esta pandemia, del conocimiento de este virus, yo creo que no hay ninguna otra enfermedad en el mundo que en un tiempo tan corto sepamos tanto y se haya publicado tal cantidad de información y de artículos como es la infección por COVID. Cada día es imposible, cada día me llegan a infectar porque estoy en un grupo de infectólogos donde participamos en las guías que elabora o permea mucho de la información para la aprobación de fármacos en México. Es imposible estar leyendo la cantidad de artículos. O te dedicas a la hematología o te dedicas a COVID o tratar. Entonces, cada quien a su trabajo. Claro, es importante conocer los mecanismos que no voy a redondear como participa, que es a través de receptores AC2, el caos de señalización que produce la célula. Sabemos que particularmente hay receptores AC2, hay algunos, prácticamente se puede decir que la mayor parte de las células tienen receptores AC2, particularmente los pulmones tienen una gran cantidad de receptores AC2, sobre todo neumocitos tipo 2, que los hombres tenemos más receptores AC2 que las mujeres, es uno de los parámetros por los cuales el cuadro es más agresivo en los hombres que las mujeres, pero bueno, eso no quiere decir que hay cuadros en las mujeres que igualmente severos. Entonces sabemos que el papel que tienen los procesos inflamatorios en citocinas, en linfocitos, en monocitos y en neutrófilos, y la gran liberación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, que son los NET, influyen importantemente. Entonces, hay un reclutamiento importante de linfocitos, hay un reclutamiento importante de monocitos, hay un reclutamiento importante de neutrófilos, hay una gran tormenta de citocinas que se acaba de explicar, donde particularmente hay unas importantes, como es el caso de interleucina 6, que se ha vuelto en un foco terapéutico, un blanco terapéutico, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y otros factores inflamatorios que influyen importantemente. El factor inducido por hipoxia también es otro de los factores que influye. Algunas quinosinas importantes, los ligandos de XL10. Entonces son factores importantes. Por ejemplo, la generación de factor celular como activador de la población es un punto muy importante, igual que los fosfolípidos oxidados, que se ha visto que tienen un papel importante en el proceso de activación de la población. Entonces, pues evidentemente el ingreso del virus a la célula va a hacer que pase una serie de procesos. El doctor Cristian, pues una de las vías de señalización que señaló o que visualizó, perdón, en relación a la vía de JAK-STAT, y que se volvió en un blanco molecular importante que se ha utilizado en terapias. Entonces, muchos de estos mecanismos se han vuelto en algunos blancos moleculares que se utilizan en otras patologías. Hay inhibidores del SIC que también pueden estar influyendo. Entonces, pues alguien que esté interesado en todos estos mecanismos están bien descritos, los acaba de escribir perfectamente el doctor Cristian, y con toda la activación de esta tormenta de citocinas es la que genera mucho del impacto que tenemos a nivel pulmonar. Y como órgano de choque, no queremos decir que esto es privativo del pulmón, porque sabemos y cada vez se conoce más información que, bueno, pues el virus tiene una afectación multisistémica. Hay pacientes que quedan con secuelas neurológicas, secuelas de olfato, que quedan con cuadros crónicos de diarrea, quedan con problemas de parestesias. Entonces, bueno,
hay muchas secuelas que se generan, pero bueno, particularmente uno es pulmón y otro es el proceso que se genera sobre el proceso de activación de la coagulación. Otros parámetros que se ven deteriorados a nivel del endotelio, porque también recordemos que independientemente que el COVID afecte pulmón, otros, hay una gran afectación del endotelio. Entonces podemos decir que el paciente con COVID, aparte de la afectación de neumocitos tipo 2, pues también tiene una gran afectación de célula endotelial. Entonces la célula endotelial podemos decir que el paciente tiene una endoteliopatía, donde se ve afectado, y el endotelio, bueno, pues tiene una gran cantidad de factores, no solamente de vasopresión, de célula presentadora de antígenos, de liberación de citocinas, de expresión de marcadores de activación de la coagulación, de liberación de factor de von Willebrand, que también se ha visto que hay una gran liberación de cantidad de factor de von Willebrand, que también sabemos que hay una gran hiperactivación de plaquetas, por otro lado, y que esto, pues, uno podría indirectamente pensar que pues hay una hiperactivación de las plaquetas, y uno diría, bueno, ¿por qué no se beneficia con aspirina darle a los pacientes con COVID? Les voy a hacer llegar en el chat un artículo que acaba de salir esta semana del uso de la aspirina en los pacientes con COVID, para que lo revisemos a ese respecto. Parece lógico que la aspirina pudiera tener un efecto. Al menos en estudios biológicamente parece ser útil. Sin embargo, no son superiores al uso de la terapia profiláctica con heparina. ¿Por qué? Porque no es un solo mecanismo. Si bien es cierto, es una influencia importante en el efecto del factor de von Willebrand, la expresión del factor tisular y, por supuesto, pues la gran activación de NETs por neutrófilos, la degradación de la fibrina por las elastasas, la elevación de plasmina, por otro lado, pues son mecanismos que van a influir importantemente. Y bueno, pues al haber una hiperactivación de la coagulación, pues hay un consumo de las proteínas anticoagulantes. Incluso también se sabe que hay un efecto que se afecta al ADAMS13. El ADAMS13 es una metaloproteasa que es un regulador del factor de von Willebrand, donde hace que estas multímeros de muy alto peso molecular, el ADAMS13 es normalmente un regulador del multímeros de alto peso molecular o de muy alto peso molecular, lo que hace es regularlos. Al no ver ADAMS13, se generan moléculas muy grandotas de factor de von Willebrand. Entonces, otro mecanismo adicional que se ha visto observado, se ha visto, perdón, en nuestros pacientes. Así que es muy complejo los mecanismos que se han ido documentando en relación a esto. Lo que sí es claro es que los pacientes tienen una activación de la coagulación, no solamente vía factor 12, conocida como un factor fase de contacto, ¿no?, a través celular, sino también a través de directamente del factor 7 y a través de factor tisular, ¿no? Decíamos que el factor tisular y de fosfolípidos oxidados van a producir expresión de factor tisular del monocito, que tiene una gran cantidad de factor tisular. También la célula endotelial tiene factor tisular, y el factor tisular es el gran iniciador de la coagulación. Entonces, por lo tanto, tenemos una hiperactivación de la coagulación en los pacientes que tienen COVID. Esto es muy importante porque, bueno, pues hay que entender que incluso el monocito no solamente expresa sobre su superficie. Recordemos que el monocito tiene la capacidad de liberar micropartículas, y estas micropartículas van y también están cargadas de factor tisular. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos pendiente de estudiar, es el uso de las micropartículas en pacientes con COVID. Y pues casi, por ahí hay algunos artículos, estudios preliminares, donde efectivamente el paciente que tiene COVID con un cuadro más intenso tiene una mayor concentración de micropartículas. Y estas micropartículas están cargadas con factor tisular y va a hacer que se forme este coágulo de fibrina. Entonces, si ustedes ven y si vamos repitiendo cada uno de los mecanismos, bueno, pues en realidad está dañada el endotelio, el monocito, por el estímulo de la célula. Y bueno, pues esto al final libera citocina, se activa la coagulación, se activa la hemostasia primaria,
y bueno, pues todo en su conjunto va a generar una gran activación de plaquetas para que se formen agregados de plaquetas, se forme el coágulo, pero de una manera muy amplia, magnificada en millones de veces. Pero la pregunta ¿es sistémico como lo vemos en los pacientes con coagulación intravascular diseminada, donde ve uno lesiones muy características que solamente ven CID, lesiones eritematoviolaceas? En realidad no. Parece ser que esta coagulopatía es más concentrada en pulmón, que es el principal órgano de choque. Particularmente no es el riñón. Dicen, yo he visto pacientes con COVID con lesión renal. Sí, claro, en la evolución de la enfermedad sucede, pero digamos que no es el órgano primario que se lesiona. Hay pacientes que terminan, por supuesto, con hemodiálisis que tienen COVID, pero bueno, no es el órgano de choque. Entonces, parece ser que particularmente esta coagulopatía es única porque primordialmente es una coagulopatía en pulmón, ¿no? Así que, pues, el resultado es un daño pulmonar agudo. Esto no cabe la menor duda de que existe depósito intraalveolar de fibrina. Esto va a producir evidentemente esta fibrosis pulmonar, que sabemos que muchos de los pacientes con COVID quedan con secuela, ¿no? Incluso pacientes que no tienen cuadros severos quedan con cierto grado de fibrosis pulmonar. Son de las causas que no se determina aún, porque unos pacientes que incluso si eran intubados se recuperan y se recuperan bien. Pues uno puede decir, oye, entonces que a lo mejor el grado de depósito de fibrina en ese paciente no fue tan intenso como en otros, no lo sabemos todavía. Pero la fibrina evidentemente está muy relacionada por la llegada de factores de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos, y esto genera fibrosis indudablemente. Entonces, ¿en quién sí, en quién no? Bueno, uno pensaría que el que tuvo la coagulopatía más intensa es el que le da peor. Sí, todo parece suponer que sí. Pero también reconozco que hay pacientes que no tienen cuadros tan severos que también queda con algún grado de fibrosis. También se sabe que la actividad fibrinolítica puede estar afectada en los pacientes con COVID. Esto visto con el activador de plasminógeno tipo uroquinasa y con el activador celular de plasminógeno. Se cree que esto puede ser por elevación de las concentraciones del inhibidor del activador tisular del plasminógeno tipo 1, PAI, el PAI-1, que es también otra de las pruebas que estamos tratando de investigar en muestras de pacientes que tenemos con COVID congeladas, para tratar de averiguar uno de estos mecanismos que estamos tratando de identificar. Y la otra hipótesis, bueno, pues es el daño pulmonar agudo, lo que les decíamos, ¿no? Nuevamente recordando, es porque penetra directamente en neumocitos tipo 2 directamente, o la otra es que a través de un mecanismo indirecto de la respuesta primaria innata de la inmunidad o de la respuesta inmune. Una puede ser a través de macrófagos, que es importante, que también producen plasmina, producen factor de necrosis tumoral, producen activación de factor tisular. Así que pues las trampas extracelulares de neutrófilos es otro de los mecanismos que también se ha visto muy señalado en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya lo hemos visto, es el modelo celular. Si lo tratamos de pasar el modelo en condiciones biológicas en un sujeto sano, equilibradas, pues es lo que veríamos de manera regular, ¿no? Ese es el modelo celular, pero ¿qué pasaría en un paciente con COVID? Sabemos que el gran iniciador, de acuerdo a este modelo, un protagonista es el factor tisular. Lo que decía Rapaport es la prima baladina, ¿no? Y son el factor 7. El otro gran protagonista es la trombina, es un multijugador, ¿no? Es un agente. La trombina, recuerden esto, y no en COVID, en general hablamos de mecanismos. La trombina es un agente, como le llaman muchos, ¿no? Se usa mucho esta terminología, es un agente multitask, ¿no? Es un agente multitarea. Yo soy capaz de hacer esto, activar esto, hacer esto, hacer esto. Bueno, pues eso hace la trombina. Tiene múltiples capacidades: activar factor 8, disociarlo de von Willebrand, activar factor 11, activar plaquetas, activar factor 5, activar
receptor PAR2 y 4, receptores PAR también sobre el endotelio. Entonces, aquí tenemos protagonistas importantes. El factor tisular es particularmente activado por el monocito y por las micropartículas y también por las células endoteliales. Entonces, esto es un factor muy importante que influye particularmente por el gran incremento, la mayor generación de trombina, y esto va a generar este equilibrio. Esto lo hemos visto que normalmente está equilibrado. Aquí vemos que hay un desequilibrio. Esta balanza está de lado donde hay una mayor formación del coágulo por una hiperactivación del factor tisular, por una hiperactivación de plaquetas, hiperactivación del endotelio, hiperactivación de la coagulación, como hemos mencionado, y por una también elevación de los multímeros de muy alto peso molecular. También hay consumo de reguladores, y esto es insuficiente, dada la gran cantidad de activadores de la coagulación que se genera, es insuficiente estarlos frenando. Es tanta la cantidad, es lo que pasa, por ejemplo, en el caso clásico de una coagulación intravascular disseminada. Es tal la concentración de depósito de fibrina en la microvasculatura, que no es un trombo grande, imagínense un trombo tapizar prácticamente en la microvasculatura de fibrina por una hiperactivación. Pues, ¿qué es lo que hay? Consumo de fibrinógeno. Les comenté que ayer esta paciente tenía 150 y tiene 40, quiere decir que se está totalmente consumiendo. Y se consumieron factores de coagulación y consumió esto y se consumió el otro. Y si yo le determinara a mis pacientes proteínas estarían bajas. ¿Por qué? Porque es insuficiente todo nuestro sistema de regulación de alcanzar esta hiperactivación de la coagulación. Y esto lo vemos también, o sea, también en el paciente con COVID, ¿no? Estamos hablando de mecanismos fisiológicos que se ven deteriorados en los pacientes con COVID. Hay elevación del inhibidor fibrinolítico activable por trombina, el TAFI, el PAI-1 ya lo mencionábamos, por otro lado, algunos de los mecanismos que se ven deteriorados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El plasminógeno, que es una proteína que tenemos, que es lo que va a dar origen a la plasmina, que es la fibrinolicina, la que va a romper la fibrina y otras proteínas, va a ser activado por el activador tisular del plasminógeno a través de la célula endotelial, ¿no? Y esto va a hacer que la plasmina degrade la fibrina, la digiera y produzca los productos de degradación o produzca los dímeros B. Deberíamos de medir PAI-1 en estos pacientes. Bueno, es algo que al menos como línea de investigación lo estamos intentando llevar ya pronto, ya tenemos los reactivos. Esto es algo que venimos trabajando desde hace meses. Lamentablemente dependemos mucho de tener recursos para poderlo hacer, y bueno, pues como tenemos cerca de 1000 muestras de pacientes con COVID y comparar los grupos, bueno, pues deberíamos, esto pues queremos saber y diferenciar cada uno de los grupos, y para así sacar premisas, qué es lo que pasa en relación a la coagulopatía que ocurre en pacientes con COVID. Por lo tanto, entonces han surgido artículos. ¿Qué pasa si al paciente con COVID le doy RTPA? ¿Qué es el RTPA? El RTPA es pero es un medicamento recombinante. O sea, lo tenemos fisiológicamente, lo tenemos al activador tisular de plasminógeno de manera natural fisiológica. Pero también ya hay una forma recombinante, ¿no? De forma terapéutica se utiliza el alteplase, que es el RTPA, es un agente profibrinolítico donde va a llegar y activar al plasminógeno a plasmina. Entonces, ¿qué pasa entonces si a los pacientes con COVID se les da endovenoso o se les da en forma inhalada? Es decir, para que pase directamente a pulmón y degrade esto. Bueno, se ha utilizado, porque bueno, se utiliza en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar o problemas cardiovasculares, pero particularmente tromboembolia pulmonar ya se ha utilizado. Al menos los pocos casos que han sido tratados no han demostrado mucha eficacia en ese sentido. Son pocos casos. Algunos dicen que sí puede beneficiarse. No lo sabemos aún. Son de las respuestas que todavía estamos en este aspecto de utilizar en aerosol este agente para que degrade a la fibrina. ¿Qué pasaría? Se elevarían los dímeros D, porque yo estaría haciendo de manera exógena degradar la fibrina, se elevarían los dímeros D. Ahora, elevación de los dímeros D es malo
No, porque ya de manera exógena yo estoy tratando de degradar la fibrina para que no se deposite en pulmones, permita la oxigenación y al haber menos fibrina, en teoría, si ese paciente se recupera, haya menos fibrosis pulmonar, ¿no? Porque decíamos que un llamado al factor estimulante de fibroblastos es el depósito de fibrina para el endotelium. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿por qué el paciente tiene coagulopatía? Y también puede tener trombosis, ¿no? También se acaba de comentar en la sección anterior, ¿no? O sea, se ve que el paciente con COVID, independientemente de esta famosa coagulopatía de la cual llevamos pues ya casi 50 minutos dialogando, que lo que sucede, tiene una coagulopatía muy especial, muy específica, y hago el paralelismo con este otro paciente para ver que sí hay diferencias importantes, que hemos visto pacientes con COVID con coagulopatía y vemos coagulopatía que no tienen COVID, que también hemos visto pacientes que con COVID que tienen trombosis, porque al final el paciente con COVID pues es un sujeto que tiene sus comorbilidades, ¿no? Puede ser obeso, diabético, hipertenso, llega, pisa al hospital, está hospitalizado, está encamado, ya con eso tiene un factor de riesgo, que, de acuerdo a la tríada de Virchow, que es la éstasis venosa, el estar inmovilizado, tener varios días en cama, tener a veces un catéter, no siempre se le coloca un catéter, tiene un catéter, que tiene la edad, que tiene más de 60 años. Entonces, si lo vamos haciendo las diferentes escalas de riesgo, pues ese paciente tiene factores de riesgo sin que tuviera COVID para tener trombosis. Entonces, ese paciente fuera de COVID, si yo le hiciera los criterios de CADA, ese paciente tiene criterios para recibir terapia profiláctica con enoxaparina. Pues entonces hay que ponérsela. Ahora, si sabe que si además tiene COVID, pues el riesgo de coagulopatía es peor. Entonces, ustedes ven, es una bomba de tiempo el paciente que tiene COVID. Entonces, el riesgo es tener trombosis o tener coagulopatía, cosa que complica las cosas. Es tener trombosis venosa, tener una tromboembolia pulmonar y también tener, se ha documentado casos que tienen trombosis cerebrales. Entonces, no es nada sencillo este proceso. Por fortuna, lo sabemos, la mayoría de los pacientes que tienen infección por COVID se recupera. Hay cuadros, y ya está bien informado, que son asintomáticos, algunos son asintomáticos leves, como el cuadro gripal. Dice, le fue muy mal de COVID, lo hospitalizaron, no estuvo en casa, entonces no le fue mal. O sea, bueno, si estuvo en casa y salió adelante, pues está mal. Claro, hay pacientes que no los hospitalizan y no por eso significa que el paciente no está mal. Hay pacientes que están en casa y déjenme decirles que he tenido la lamentable experiencia, mal manejados, y cuando llegan al hospital ya llegan un deterioro muy importante, pacientes que llegan con una desaturación de 50, 40, la verdad es que ese paciente prácticamente llega a ser intubado y a las pocas horas fallece. Entonces, el decir que está en casa no necesariamente significa que el paciente va a tener una buena evolución. ¿Sí? La evidencia de tener microtrombosis pulmonar en pacientes con COVID se documentó desde los primeros estudios que publicaron en China, porque recordemos, bueno, es que no todos los pacientes con COVID se les hace autopsia, ¿no? Están prohibidas y simplemente es un proceso de seguridad, ¿no? O sea, no hacer la autopsia en ese aspecto, porque pues imagínense ustedes si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en un servicio de patología en una morgue, hacer de por sí el manejo que se hace, aunque yo tenga todo el equipo de protección, uso tijeras, bisturí, manejo de líquidos, es un riesgo enorme, tendría que estar totalmente protegido, cara, gogles, incluso peor que entrar en un servicio de terapia, porque yo estoy abriendo tejidos, por el pulmón, imagínense abrir un pulmón lleno de virus y que salga líquido que pueda llegar a cara, aunque yo tenga todos los protecciones. Entonces, en general, las autopsias en COVID están prohibidas. Se hicieron pocos casos, pues seguramente se fugaron algunos casos que pues a lo mejor dices, no tenía COVID y se hizo la autopsia, ¿no? Por eso no era tan frecuente tener casos de autopsia y decir, bueno, pues darle autopsia a un paciente con COVID. Claro que se hicieron, pero muy poquitas casos. Los primeros casos que se informaron en China, por ejemplo, fueron 2 casos, primero este anterior y posteriormente Magro en Nueva Orleans estudiaron
por Fox, en 4 casos de autopsia informaron que tenían datos de depósitos de fibrina, ¿no? Imagínense neutrófilos degenerados dentro de los alvéolos, con NETs, ¿no? Magro posteriormente, igualmente en Estados Unidos, 5 pacientes con infección, y los hallazgos fueron consistentes de lesión microvascular y trombosis. Ya con base a eso, pues evidentemente se venía a ver una correlación en que los pacientes y los estudios de patología mostraban la presencia de depósitos de fibrina, la presencia de material inflamatorio en alvéolos y la presencia de neutrófilos con estas trampas. En el Annals of Internal Medicine, un poco más tardíamente, si no mal recuerdo, es en Hamburgo exactamente, 12 pacientes se publican, y donde se documenta que de esos 12 pacientes, pues 7 pacientes tenían estas imágenes de gatrombos que incluso el doctor Cristian le mostró que se hizo en un lavado alveolar. Entonces era evidente la presencia de esta trombosis pulmonar que existe en los pacientes. Así que en esta línea del tiempo, el doctor Tang pues había ya documentado que estos pacientes tenían alteración en las pruebas de coagulación, y que la evolución de estos pacientes iba deteriorándose progresivamente en los tiempos de coagulación, TP, TTPA, dímeros D, comparando pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos con los que estaban en sala. Igualmente, el doctor Tang fue el que empezó a asociar este parámetro de alteraciones de coagulación y peor evolución. Entonces, surge otro término. Ya íbamos los 6D, coagulación inducida por sepsis, y coagulopatía asociada a coronavirus, ¿no? O al virus SARS-CoV-2, ¿no? Con alargamiento de los tiempos, elevación de dímeros D, y bueno, pues era un diagnóstico que también no era nada nuevo, la mención de coagulopatía asociada al virus SARS-CoV-2, asociada a sepsis, ya ha sido mencionado. En ese entonces, prácticamente el doctor Tashi de Inglaterra, junto con el grupo de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, junto con el mismo doctor Tang, plantean los parámetros de qué parámetros tenemos que seguir empleando a un paciente. Plaquetas, tiempos de coagulación, fibrinógenos, dímeros D, productos de degradación, antitrombina. Este es uno de los gráficos que ellos muestran. Y ellos muestran que los pacientes tienen criterios de coagulación intravascular diseminada. Ya les he mencionado estos criterios. Entonces, veían que estos pacientes que habían sido informados por el doctor Tang y otros, pues cumplían con estos criterios. Ahora, cuando se asociaban los criterios de SOFA, que son parámetros, como ustedes ven, para ver los criterios de falla orgánica, que incluyen otros parámetros como es la presión arterial de oxígeno, la función cardiovascular, el uso de aminas, hepática, pues uno puede decir que si además le agrega los criterios de SOFA, pues esto puedo decir que los pacientes, muchos de ellos tienen coagulación asociada a sepsis, porque tienen una presión arterial de oxígeno disminuida. Así que pues con base a esto, los pacientes, además de tener CID, tienen una coagulación inducida por sepsis. Entonces yo le puedo hacer un criterio de SOFA, claro, le puedo hacer los criterios de SOFA a mis pacientes, y bueno, con base a eso tener mayor evidencia de qué es lo que está evolucionando. Así que ellos plantean la esencia de que hay que tener dímeros D disponibles para estudiar en estos pacientes, ¿no? Los que tienen coagulación intravascular diseminada. También en otro artículo, el doctor Tang habla que pues, el uso de anticoagulación es asociada a menor mortalidad, y esos son parte de los gráficos que les mostré hace un rato, donde se veía que el tratamiento con anticoagulantes les iba mejor a los pacientes que eran tratados con heparina que los pacientes que no eran tratados. Entonces, desde entonces ha surgido y no ha cambiado al día de hoy, y quiero ser muy enfático, que el tratamiento anticoagulante de elección en el paciente con COVID sigue siendo las heparinas
y particularmente las heparinas de bajo peso molecular. Desde el estudio clásico del doctor Tang han surgido diversos estudios. Fíjense que este estudio publicado igualmente en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, si no mal recuerdo, donde habla de qué es lo que sucede en el paciente con COVID. Bueno, pues tiene una coagulopatía asociada a sepsis, ¿no? O bien tiene una coagulopatía intrapulmonar, ¿no? Donde se ha visto, ya se empieza a hablar de que primordialmente esta coagulación es intrapulmonar, donde se ve la infección viral de sepsis, el depósito de la fibrina, la activación del sistema de la coagulación. Y bueno, donde se sabe, pues ya lo decimos, que muchos pacientes tienen afectaciones intestinales, coronarias, cerebrales, que el síndrome de Kawasaki se ha visto asociado, más relacionado en niños, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, surge la idea de hacer una propuesta de estratificación en los pacientes con COVID. Con base a parámetros de cuenta de plaquetas, tiempos de coagulación y dímeros D. Esto me hablaba, ustedes lo ven en la evolución de las fases. El paciente que está en una fase más evolucionada, pues va a tener una elevación sustancial de dímeros D con un consumo de plaquetas y un mayor alargamiento de tiempo de protrombina. Y particularmente hablamos del paciente que está en unidad de cuidados intensivos, el que tiene una elevación moderada es un paciente que puede o no estar en unidad de cuidados intensivos, y que está en leve, pues es un paciente que habitualmente está en sala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran respuesta inflamatoria a nivel del alveolo. Hay pues pasar neutrófilos y monocitos a nivel de neutrófilo. Hay líquido inflamatorio. Por otro lado, hay una gran cantidad de citocinas a nivel del alveolo. Hay una respuesta donde hay un llamado de citocinas para el estímulo del endotelio, para que lleguen más células inflamatorias, que lleguen linfocitos, que lleguen monocitos, que lleguen neutrófilos. Entonces, lo que van a hacer es, además de las trampas, es poner como un muro, una barrera. Y esta barrera, ¿por qué? Porque sienten que hay una agresión. Entonces, todo el llamado a estas quimiosinas, bueno, no es que, sí, al final, como dicen, pues mata más la respuesta que el propio virus, pero bueno, es una respuesta fisiológica. Pues lo que sucede es que tratan de hacer un muro. El daño está aquí, el virus está entrando en los alvéolos, en los receptores de neumocitos tipo 2, pues lo que tratan, ponen un muro de respuesta inmune, pasa a neutrófilos y células a combatir el virus, liberan citocinas, algunos se degradan, y bueno, pues producen todo un proceso inflamatorio. Aquí se produce un muro que permite o limita la oxigenación, ¿no? Entonces, prácticamente el paciente evoluciona y se sigue evolucionando y no se detiene esta gran tormenta de citocinas, y yo también llamaría una gran tormenta que se produce en el sistema de la hemostasia. El paciente no solamente pues va a producir una gran cantidad de fibrina, que además va a tapizar esta zona y va a hacer que el paciente evolucione y finalmente al deterioro y a la muerte. Entonces, esto es muy importante estarlo considerando dentro de los mecanismos. Entonces, también se sabe que los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos también tienen complicaciones trombóticas importantes. Desde los estudios que se fueron publicando en las unidades de cuidados intensivos, pues se ha visto que los porcentajes, algunos de ellos pueden llegar hasta el 25% de los pacientes pueden tener trombosis, algunos pueden tener embolismo pulmonar como la más frecuente complicación trombótica de los pacientes que tienen trombosis, ¿no? El 81% es embolismo pulmonar. Pueden tener complicaciones trombóticas arteriales, es decir, pueden tener infartos coronarios, también pueden tener infartos al miocardio. Así que las complicaciones, ya el paciente que está en unidad de cuidados intensivos, hasta el 31% de las complicaciones trombóticas se anuncian. Puede ser más. A veces la dificultad es cómo diagnosticar un paciente con COVID. Un paciente con COVID que está en unidad de cuidados intensivos, es muy difícil a veces llevar la unidad de hacer una tomografía, un angiotac, por ejemplo. No todos tienen un ultrasonido portátil para poderle hacer el ultrasonido directamente ahí en pacientes. Entonces, a veces pueden ser más
y por lo tanto es súper recomendable. No sería ético si el paciente no recibe una terapia profiláctica con heparinas. Incluso la duda es actualmente si el paciente que está en unidad de cuidados intensivos no solamente está con terapia anticoagulante profiláctica con 40 miligramos de enoxaparina, por ejemplo, sino estar con 1 miligramo por kilo de peso en una sola administración, es decir, dosis intermedia, sin pasar a las dosis terapéuticas de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, que esto se le considera dosis altas y que en realidad esto no ha demostrado el beneficio a este respecto. Otro de los estudios también importantes de alto riesgo de trombosis en pacientes con SARS-CoV, publicado por el doctor Helms de Estrasburgo, en Francia, que participó un colega de nosotros, bueno, ya nacionalizado francés de México, el doctor Eduardo Anglescano, que hemos tenido oportunidad de tenerlos en varias de las sesiones del AME y del Comité de Trombosis y Hemostasia, que él participó en análisis de sus estudios. Pues ellos documentaron que efectivamente una gran cantidad de pacientes tienen cuadros de trombosis, ¿no? Viene a documentar lo que se venía documentando por la doctora Middelford de Holanda, por Klopp, la presencia de esto, ¿no? Y bueno, pues que la determinación del factor de Congren antigénico funcional y el factor 8 mostraron un incremento sustancial en los pacientes que fueron evaluados y, por supuesto, también algunos de ellos tuvieron anticoagulante lúpico positivo y también se ha documentado que los pacientes tienen anticuerpos anticardiolipina positivos, que es algo que desde hace meses lo discutimos en el comité, por qué estaba sucediendo, que parece ser un epifenómeno, pero bueno, en algunos casos parece ser que sí es real la presencia de esto. Entonces, este aporte viene a documentar la presencia, la alta prevalencia de pacientes que tienen trombosis. Y bueno, la doctora Middelford, pues ella trató pacientes en sala con natroparina una vez al día para pacientes y en pacientes en UCI lo comparó con los que estaban dándole 2 veces al día y evidentemente los pacientes que estaban en UCI pues evidentemente tienen un mayor deterioro. Pero se vio que los pacientes que tenían dosis más altas no necesariamente les iba mejor, ¿no? Entonces, todo parece indicar que independientemente que uno dice más trombosis, más heparina, no. Lo que viene a indicar que hay otros mecanismos que están influyendo en los mecanismos de trombosis, porque dar más dosis no es mejor, incluso produce hemorragia. Entonces, quiere decir que habría que dar heparina más, algo más. No sabemos qué, un agente profibrinolytic puede ser, tal vez en ese aspecto. Entonces, lo que sí es evidente que estos pacientes que recibieron, que estaban en sala, comparados con los que estaban, la evolución era peor en los pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos, comparados con los pacientes que estaban en sala, y evidentemente se mejoraban más los pacientes que estaban con terapia anticoagulante. Entonces, esto es importante mencionarlo, ¿no? Son los factores de riesgo en el estudio holandés, leucocitosis y lo que les había mencionado el doctor Cristian, la relación entre el neutrófilo, el índice neutrófilo linfocito y dímero D más alto. Por lo tanto, la anticoagulación en todos los pacientes hospitalizados es importante y evaluar el ecodoppler compresivo sería ideal. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad de poder estar haciendo eso. Bueno, este es otro estudio donde se menciona la tromboprofilaxis con enoxaparina y cómo se tienen que enfatizar las diferencias en cuanto a los diferentes estudios. Si bien es cierto, estos estudios se vinieron documentando inicialmente, pues es evidente que con el paso del tiempo se fueron ubicando mejor los grupos y los grupos fueron que independientemente de que el paciente está en sala o está en unidad de cuidados intensivos, el paciente tiene que ser tratado con heparinas de bajo peso molecular entre las dosis profilácticas y las dosis intermedias. La elevación sistemática de dímeros D es un acontecimiento importante que se tiene que considerar. Hay activación fibrinolítica importante. Y
bueno, se viene a surgir otro concepto, la coagulación intrapulmonar o intravascular pulmonar, el concepto de CIP. Ya hablamos CID, CIS, CAS, ¿no? Coagulación intravascular pulmonar, ¿no? Así que esta coagulopatía, pues es importante mencionar que todos tienen un gran riesgo de trombosis, de coagulación intravascular, y bueno, pues surge la posibilidad de que exista particularmente una vasculopatía pulmonar que puede explicar las diferencias raciales, porque se ha visto que hay un incremento sustancial en algunas razas en cuanto a la evolución de esto. Ya para ir concluyendo en relación a la coagulopatía y la anticoagulación, COVID-19 y sus implicaciones en trombosis y en anticoagulación. La doctora Connors de la Sociedad Americana de Hematología resume algunos aspectos y que yo lo traté de hacer todavía un poco más. Bueno, a mí me agradó mucho la manera en cómo lo plantea, porque venía a resumir, pues, ¿qué es el COVID? Es una enfermedad inflamatoria multisistémica, por supuesto, es una enfermedad infecciosa. Hay una activación inmune y una generación de tormentas de citocinas y una tormenta hemostática, daño endotelial, hay una endoteliopatía, hay un daño fibrinolítico, un daño en hemostasia primaria, un daño en hemostasia secundaria, un daño en los mecanismos de regulación antitrombótica natural con hiperactivación de la coagulación, hay una activación del factor 12, que lo mencionamos desde las primeras imágenes, hay una gran liberación de factor tisular, hay generación de trombina con consumo de trombina, hay alteraciones fibrinolíticas que mencionamos el rol del PAI-1 que puede estar incrementando y inhibiendo al activador tisular del plasminógeno. Y esto, pues, ¿qué produce un estado pretrombótico? Trombosis venosa, trombosis arteriales, embolismo pulmonar, infartos, etc. Coagulopatía sistémica. Va a depender mucho la evolución, la gravedad, las vías de hospitalización, estancia en UCI y lamentablemente nuestros pacientes fallecen. ¿Qué tienen entonces los pacientes? Dímero se ha vuelto un marcador importantísimo. Los tiempos de coagulación también, fibrinógeno. Los productos de degradación fibrinógeno, fibrina también están evolucionando. El consumo de antitromina que originalmente fue propuesto, pues en realidad ya no se ha tomado tanto como un indicador, que se ha visto que hay un consumo. ¿Puede haber anticoagulante lúpico? Sí. ¿Puede haber anticuerpos anticardiolipina? Sí. ¿Puede haber elevación de beta-2 glicoproteína? Sí. El rol que tienen lo ponemos todavía en duda. Sin embargo, es consistente que muchos de estos pacientes, producto tal vez de la gran respuesta inflamatoria que puede estar existiendo, que puede existir alguno de la generación de tantos anticuerpos que estén ejerciendo, pues a lo mejor algún bloqueo y que esté dando pruebas, tal vez, resultados como un epifenómeno, un resultado falso positivo. ¿Qué podemos tener? Varios síndromes. Y no solamente esos, coagulación intravascular diseminada, coagulación intrasepsis, coagulopatía asociada a coronavirus, CIP, coagulación intravascular pulmonar o una coagulopatía intrapulmonar. Entonces, hay una gran cantidad de alteraciones que tiene el paciente con. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar tratamiento anticoagulante. ¿Pero es suficiente? Lamentablemente, aún no. ¿No? Y es lo que les mencionaba, bueno, pues de los primeros artículos donde se vio que los pacientes tenían anticoagulante lúpico positivo, ¿no? Y bueno, pues este es un parámetro que hay que considerarlo. La presencia de anticuerpos anticardiolipina también, antifosfolípidos también se ha visto informado. ¿Por qué usar heparinas de bajo peso molecular y no ser, por ejemplo, hubo la intención de usar anticoagulantes orales como rivaroxaban, que todavía están, por ahí tienen algunos estudios que están corriendo con anticoagulantes orales como rivaroxaban o apixaban, porque al final son pacientes que se llaman pacientes no quirúrgicos o estudios en pacientes médicos. Sabemos que los pacientes tienen microtrombosis. Se sabe que el efecto de las heparinas tiene un efecto anticoagulante, ya conocido directamente vía antitromina.
Se sabe también que tiene un efecto antiinflamatorio, pero también se sabe que tiene un leve efecto antiviral. Tampoco vamos a decir que el efecto primordial de las heparinas sea el efecto antiviral. Por lo tanto, esto se ha venido, no es nuevo, el informe de Ranucci, donde dice que los pacientes no solamente el efecto protector, sino parece ser que las heparinas producen una eliminación viral y disminución de los efectos inflamatorios. Por eso es que se prefiere más el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Los estudios preliminares que se han salido resultando del uso de los ACOT, de los anticoagulantes orales directos que se están corriendo, parecen ser, cuando menos, que no hay todavía datos para suponer que los estudios de no inferioridad. Todo parece ser que las heparinas siguen siendo superiores. Habría que esperar en este momento a mejores resultados con el paso del tiempo. Así que por el momento todavía seguimos dependiendo de las heparinas de bajo molecular a ese respecto. Ahí está la imagen del doctor Ranucci. Así que con base a las guías, ¿qué podemos decir con respecto a los investigadores que han hecho estudios de panel Delphi y qué hacer para eso? Pues a los pacientes hay que darles terapia anticoagulante. ¿En qué momento ese es el reto? Porque, bueno, en general se considera que el paciente, en el momento que pisa el hospital, cumple criterios de pago para decir que el paciente tiene que estar anticoagulado. Bueno, anticoagulado me refiero a recibir terapia profiláctica, con lo cual la de elección sigue siendo con heparinas de grupo molecular. Ahora, el paciente que no está hospitalizado no merece terapia anticoagulante. Bueno, ahí el criterio clínico es importante. Si el paciente que está ambulatorio, que está en casa, por ejemplo, que está infectado, que es obeso, que es hipertenso, y que tiene, y también le pasamos los criterios de pago, y tiene criterios como sujeto no infectado de terapia profiláctica porque va a estar en reposo, pues también se puede dar terapia anticoagulante. La recomendación es igualmente dar heparinas de bajo peso molecular. Oye, pero el paciente no está hospitalizando, hay que ponerle subcutáneo. No hay estudios que documenten que dar heparinas o aspirina es mejor que, si le vas a dar, tú dices, estoy tratando a un paciente o tengo un familiar, si le vas a dar terapia anticoagulante, dale heparinas. Y si no, mejor no se las des. Yo estoy siendo muy tajante. Me estoy simplemente refiriendo a los estudios clínicos que existen. ¿Sí? Si tú consideras que tiene criterios, dáselos. Ah, no, pero el paciente tiene COVID. Yo les puedo comentar que tengo pacientes o familiares cercanos, de repente me llaman, y no les voy a mentir. Tengo una receta que por los dos lados tiene medicamentos. Que tiene ivermectina, que hidroxicloroquina, que tiene paracetamol, que tiene aspirina, que tiene rivaroxaban, colchicina, que tiene prednisona, que tiene vitamina D, que tiene vitamina C, de 9 a 10 medicamentos. Y de todos esos yo le quitaría prácticamente todos, le dejaría paracetamol. Claro, hay que evaluar cada paciente. No es recomendable, si no tiene criterios, dar anticoagulación a un paciente que no cumple con esos criterios. Al egreso del paciente, ¿qué seguir? Si el paciente estuvo hospitalizado, cuando menos se recomienda que el paciente tenga hasta 30 a 45 días de terapia profiláctica, idealmente con heparinas. Ahí sí existe una duda razonable. Oye, pero el paciente ya no quiere ponerse el medicamento, no tiene apego ya a ponerse el medicamento subcutáneo con heparinas. Bueno, si ese paciente no va a tener apego con heparinas, sí se puede usar los ACOTs, pero con un nivel de evidencia menor. Hay que ver cómo salen los estudios. No les menciono el doctor Cristian, porque bueno, ya el doctor Cristian no era parte de los temas, pero bueno, hicimos el análisis de pacientes con rivaroxaban versus heparina. En el post no les fue mejor con rivaroxaban, les va mejor con heparinas de grupos moleculares. Es algo que todavía estamos analizando y también estamos analizando una clínica de heparinas que estamos pronto a poder sacar a la luz. Entonces, la conclusión es que el paciente sí tiene que tener terapia anticoagulante profiláctica. Todavía desconocemos mucho. La elección de las heparinas de grupos molecular.
El paciente no requiere tantos medicamentos. El día de hoy, cuando menos en el caso de México, salió la aprobación para Remdesivir, que es un agente que ha sido utilizado para agentes como que están en estado crítico. Parece que mejoran, entonces surgido una aprobación para eso. Y bueno, pues el paciente tendría que ha surgido la aprobación para dar dexametasona, dar colchicina y Remdesivir. Aquí el clínico tiene que valorar en qué momento tiene que dar la terapia en ese aspecto. Entonces, en COVID se ha dicho muchas cosas, se ha dicho tantas cosas. La sugerencia para todos es que tenemos que leer. Hay un chorro de evidencia, mucha evidencia. Es imposible leerla, pero bueno, tratemos de estar al día, o alguien que, si un familiar de nosotros va a ser manejado, que sea con alguien que realmente tenga conocimiento, que esté tratando pacientes con COVID. Yo recomendaría que sea un médico que trate pacientes con COVID en hospital, porque una vez que ves pacientes en hospital, puedes ver de todo, ¿no? Un infectólogo, un internista sería recomendable que estuviera supervisando en este aspecto para evitar que el paciente llegue al hospital. Si el paciente llega al hospital, bueno, ya es otra la situación y todos los parámetros del laboratorio que hay que tomar en cuenta en este caso. Así que, bueno, pues es importante considerar que el paciente con COVID nos pone a prueba en todo nuestro conocimiento en hemostasia. Todos los mecanismos que hemos estado viendo desde la fisiología se ven deteriorados, afectados, estimulados en el paciente con COVID. Oye, que haya afectación de plaquetas, sí, que haya afectación con Willebrand, sí. Que la plaqueta modifica, sufre, sí. Que expresión de factor tisular, sí. Que hay consumo de proteínas anticoagulantes, que activación fibrinólisis. Ustedes lo ven, COVID nos pone a prueba todo nuestro conocimiento en hemostasia por todo el daño que se suscribe a este proceso, a este enemigo terrible, realmente terrible. Y creo que todos tenemos historias de terror contadas de familiares, amigos, conocidos que se han adelantado por este virus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La recomendación es tratar bien a los pacientes, hacer un diagnóstico adecuado, las pruebas adecuadas, el tratamiento adecuado. No extendamos la agonía de un paciente. Pacientes que no quieren hospitalizarse y que merecen hospitalización no quieren hospitalizarse. Y cuando llegan al hospital y llegan en condiciones muy lamentables, ¿no? Entonces, pues sería un llamado de atención para todos, para esta coagulopatía, para este enemigo. Tenemos que seguirnos cuidando, estemos vacunados si no. Si estamos vacunados, excelente, pero podemos infectarnos. La vacuna disminuye el riesgo. Si recibieron la vacuna, muchos de ustedes, la de Pfizer o la que sea, las probabilidades de tener una infección son menos del 5%. Y dicen que los cuadros son leves. No nos expongamos. Entonces, sigámonos cuidándonos como si no tuviéramos la vacuna, aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener la vacuna. Y si no, bueno, pues de todas maneras, seguirnos cuidando sería el llamado para todos. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a en este momento dejar de